En el otoño de 1863, la Ciudad de México vivía días de incertidumbre bajo el breve imperio de Maximiliano, cuando las calles empedradas del centro aún conservaban el eco de guerras y conspiraciones. Fue en ese tiempo turbulento cuando comenzaron a circular en los salones literarios más exclusivos de la capital ciertos rumanos sobre un escritor enigmático cuyas novelas estaban causando sensación entre la élite cultural. Se decía que sus manuscritos llegaban a las imprentas con una particularidad perturbadora. Cada firma al final de sus obras no estaba hecha con tinta común, sino con sangre humana. La historia que estoy a punto de contarte es una de las más perturbadoras que han ocurrido en tierras mexicanas, y te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. Dolores Rentería trabajaba como correctora en la imprenta La Estrella Mexicana, ubicada en una casona colonial de la calle de Plateros. Era una mujer de 32 años, de mirada inteligente y manos manchadas perpetuamente de tinta. En una sociedad que apenas permitía a las mujeres leer, ella había aprendido no solo a descifrar letras, sino a comprender las profundidades del lenguaje. Su padre, tipógrafo de profesión, le había enseñado el oficio desde niña, y tras su muerte, Dolores había mantenido su puesto en la imprenta gracias a su talento indiscutible. Una mañana de noviembre, mientras revisaba las galeradas de un libro de poemas religiosos, don Sebastián Villareal, el dueño de la imprenta, entró a su pequeño despacho con expresión grave. Era un hombre robusto, de patillas grises y mirada siempre calculadora. «Dolores, necesito que revises esto con extrema discreción», le dijo, colocando sobre su escritorio un manuscrito envuelto en tela negra. «Es la nueva novela de Adrián Montemar. Ya sabes lo que eso significa para nosotros». Dolores conocía bien ese nombre. Adrián Montemar era el seudónimo del escritor más misterioso y cotizado de México. Sus 3 novelas anteriores habían sido éxitos rotundos, vendidas en tiradas que ningún otro autor mexicano había alcanzado. Lo extraordinario era que nadie conocía la verdadera identidad del escritor. Los manuscritos llegaban siempre de noche, entregados por un mensajero diferente cada vez, junto con una bolsa de monedas de oro que duplicaba cualquier pago habitual. Las condiciones eran claras: publicar sin alterar una sola palabra, sin hacer preguntas, y mantener absoluto secreto sobre cualquier detalle del proceso. Dolores desenvolvió el manuscrito con cuidado. El título de la nueva obra era Los susurros del Tepetate. Apenas pasó la primera página cuando notó algo extraño. El papel despedía un olor peculiar, metálico y levemente dulzón. Al girar hasta la última hoja, encontró la firma característica de Montemar, pero esta vez se detuvo a observarla con más atención. La tinta tenía un tono rojizo oscuro, casi marrón, y la textura era diferente a cualquier tinta que hubiera visto en sus años de oficio. Acercó la nariz al papel y sintió ese olor de nuevo, más intenso. Durante los siguientes días, Dolores se sumergió en la lectura y corrección del manuscrito. La novela narraba la historia de un sacerdote en un pueblo minero de Guanajuato que descubría que sus feligreses estaban siendo poseídos por algo antiguo que habitaba en las profundidades de las minas. La prosa era brillante, visceral, con descripciones tan vívidas que Dolores podía casi sentir el polvo del tepetate en su lengua y escuchar los gemidos subterráneos. Pero había algo más en esas páginas, algo que la inquietaba profundamente. Las escenas de violencia estaban descritas con un detalle anatómico preciso, como si el autor hubiera presenciado personalmente cada laceración, cada gota de sangre derramada. Una noche, trabajando tarde en la imprenta, Dolores decidió hacer un experimento. Tomó un poco de agua en un platillo y con cuidado
raspó una pequeña porción de la firma al final del manuscrito. El material se disolvió de manera extraña, dejando en el agua un residuo que definitivamente no se comportaba como tinta común. Su corazón comenzó a latir más rápido. Recordó entonces las palabras de su padre. La sangre, cuando se seca sobre papel, adquiere un color marrón rojizo y nunca se disuelve completamente en agua, sino que deja pequeños grumos de proteína. La posibilidad era absurda, pensó. ¿Quién firmaría sus obras con sangre? ¿Y de dónde vendría esa sangre? Pero la curiosidad ya había echado raíces en su mente. Al día siguiente visitó a su amigo Ignacio Fuentes, estudiante de medicina en el Colegio de San Ildefonso. Ignacio era un joven brillante, de rostro afilado y gafas redondas que constantemente se deslizaban por su nariz. ¿Podrías analizar esto?, le preguntó Dolores, entregándole una pequeña muestra que había recortado cuidadosamente del margen del manuscrito donde la supuesta tinta se había corrido. Ignacio examinó la muestra con curiosidad. «Dame 2 días», respondió. Cuando Dolores regresó, encontró a su amigo pálido, con ojeras pronunciadas. La había estado esperando en su modesto cuarto de estudiante, rodeado de libros de anatomía y frascos de laboratorio. «Es sangre humana», dijo sin preámbulos. «No hay duda. Hice todas las pruebas que conozco. Y hay algo más perturbador. Por la degradación y ciertos marcadores que pude observar, diría que proviene de varias personas diferentes. Como si alguien hubiera mezclado sangre de distintos individuos». Dolores sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás completamente seguro?», susurró. «Tan seguro como de que estoy vivo», respondió Ignacio, limpiándose las gafas nerviosamente. «Dolores, ¿de dónde sacaste esto? ¿Qué estás investigando?». Ella no respondió directamente, pero le hizo prometer que mantendría el secreto absoluto. Al salir de allí, su mente era un torbellino. Si Adrián Montemar firmaba sus obras con sangre humana de múltiples personas, las preguntas eran aterradoras. ¿Cómo obtenía esa sangre? ¿Eran donantes voluntarios o víctimas? ¿Y por qué alguien haría algo semejante? Durante las siguientes semanas, Dolores comenzó una investigación discreta. Revisó los archivos de la imprenta, buscando cualquier patrón en las entregas de los manuscritos de Montemar. Descubrió que las 4 novelas habían sido entregadas siempre entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Los mensajeros, según las anotaciones del vigilante nocturno, eran siempre hombres diferentes: un cargador del mercado, un vendedor ambulante, un escribano público, incluso un fraile en una ocasión. Ninguno sabía más que lo que le habían pagado por hacer: entregar un paquete en tal dirección y olvidarse del asunto. Decidió entonces hacer algo arriesgado. Le pidió a don Sebastián que la dejara quedarse en la imprenta cuando llegara el próximo manuscrito de Montemar. El editor se mostró reacio al principio, pero Dolores argumentó que quería asegurarse de comenzar la corrección inmediatamente para acelerar la publicación, lo cual significaba más ganancias. Finalmente, accedió. Pasaron 3 meses antes de que llegara un nuevo manuscrito. Era febrero de 1864 y las lluvias esporádicas golpeaban los tejados de la ciudad. Dolores había pasado varias noches en vela en la imprenta sin resultado, pero esa noche, poco después de la medianoche, escuchó que alguien golpeaba la puerta principal con insistencia. Se escondió tras una estantería desde donde podía ver la entrada sin ser vista. El vigilante nocturno, un anciano llamado Esteban, abrió la puerta. En el umbral estaba un hombre joven de unos 25 años, vestido con ropas sencillas pero limpias. Llevaba un paquete envuelto en la misma tela negra característica. «Para don Sebastián Villareal», dijo el mensajero con voz temblorosa, «de parte del señor Montemar». «Déjalo aquí»,
respondió Esteban, extendiendo la mano. No puedo, insistió el joven, y Dolores notó que estaba sudando profusamente a pesar del frío de la noche. Tengo instrucciones de entregarlo en mano a don Sebastián o a la persona que él designe. Don Sebastián no está, gruñó Esteban. Vuelve mañana. El joven pareció entrar en pánico. No, no puedo. Si no lo entrego esta noche, yo. No puedo volver sin haberlo entregado. Dolores salió de su escondite. Yo soy la correctora principal, dijo con voz firme. Estoy autorizada para recibir manuscritos en ausencia de don Sebastián. El mensajero la miró con ojos desesperados y alivio al mismo tiempo. Le entregó el paquete con manos temblorosas y antes de que Dolores pudiera hacerle preguntas, salió corriendo hacia la oscuridad de la calle. ¡Espera!, gritó Dolores, pero el joven ya había desaparecido entre las sombras. Algo en la actitud del mensajero la había perturbado profundamente. No era simplemente un hombre haciendo un trabajo, era alguien aterrorizado. Tomó una decisión impulsiva. Le pidió a Esteban que cerrara la puerta y salió corriendo tras el mensajero, envuelta en su chal de lana. Las calles de la Ciudad de México eran peligrosas de noche, especialmente para una mujer sola, pero la determinación de Dolores era mayor que su miedo. Vio la figura del joven doblando hacia la calle de San Francisco y lo siguió manteniendo su distancia. Él caminaba rápido, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera ser perseguido. Dolores lo siguió durante casi 20 minutos, atravesando calles cada vez más estrechas y oscuras, hasta que llegaron a un barrio pobre en los límites de la ciudad, cerca del Canal de la Viga. El joven entró en una vecindad destartalada. Dolores esperó unos minutos y luego se aventuró a entrar. El patio central estaba iluminado por una sola antorcha que proyectaba sombras danzantes en las paredes descascaradas. Vio al mensajero subir por unas escaleras externas hacia el segundo piso. Siguiendo su instinto, Dolores subió tras él, manteniéndose pegada a la pared. El joven entró en una habitación al final del pasillo. La puerta quedó entreabierta y Dolores pudo escuchar voces. Se acercó con cuidado extremo y miró por la rendija. Dentro de la habitación había 3 personas. El mensajero joven, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por la viruela, y un hombre mayor, delgado como un espectro, con largos cabellos blancos. Este último estaba sentado frente a un escritorio repleto de papeles y libros. A la luz vacilante de varias velas, Dolores pudo ver que el hombre mayor tenía los dedos manchados de tinta, o de algo más oscuro. ¿Lo entregaste?, preguntó el hombre con voz suave, pero cargada de autoridad. Sí, don Adrián, respondió el joven, aún temblando. Tal como me instruyó. Adrián, el corazón de Dolores se aceleró. ¿Estaba frente al mismísimo Adrián Montemar? Bien, dijo el hombre mayor. Ahora debes descansar, Miguel. Has cumplido tu parte. ¿Ya puedo irme?, preguntó el joven con esperanza desesperada. ¿Ya terminó todo? El hombre mayor sonrió, pero había algo terrible en esa sonrisa. Casi, Miguel. Solo falta un detalle más. ¿Sabes cuál? Miguel comenzó a retroceder hacia la puerta. No, usted prometió. Dijo que con entregar el manuscrito sería suficiente. ¡Me lo prometió! La mujer se movió con rapidez sorprendente, bloqueando la salida. Dolores tuvo que retroceder rápidamente hacia las sombras del pasillo. Las promesas cambian, Miguel, dijo el hombre mayor, poniéndose de pie. Ahora Dolores pudo ver que era más alto de lo que había pensado y extraordinariamente delgado, casi esquelético. Tú sabías que esto era parte del acuerdo. Tu sangre, como la de los demás, debe formar parte de la obra. Es lo que le da poder, lo que hace que las palabras cobren vida en la mente de los lectores. ¡Está loco!, gritó Miguel. No dejaré que me haga lo que les hizo a los otros.
Intentó empujar a la mujer, pero ésta era más fuerte de lo que aparentaba. Lo sujetó con fuerza mientras el hombre mayor se acercaba, sacando de su abrigo un pequeño cuchillo de aspecto ceremonial. La hoja brillaba a la luz de las velas. Dolores, paralizada por el horror, comprendió que estaba a punto de presenciar un asesinato. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero algo más profundo, una combinación de indignación moral y valentía desesperada, la hizo actuar. Tomó de su bolsillo el pequeño candelero de metal que siempre llevaba para leer en la oscuridad y comenzó a golpear la puerta con fuerza. ¡Fuego! ¡Fuego en el primer piso!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡La vecindad se quema! El efecto fue inmediato. Las puertas de las habitaciones cercanas comenzaron a abrirse. Voces confundidas llenaron el aire. La mujer soltó a Miguel por instinto. El hombre mayor se quedó inmóvil, mirando hacia la puerta con ojos que brillaban con furia contenida. Miguel aprovechó el momento de confusión y se lanzó hacia la ventana, abriéndola de golpe. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia el techo de la construcción adyacente. Dolores lo vio rodar sobre las tejas y desaparecer en la noche. El caos estalló en la vecindad. La gente salía de sus habitaciones buscando el fuego inexistente. Dolores se mezcló entre la multitud, bajando las escaleras lo más rápido que pudo, sin llamar la atención. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Logró salir de la vecindad y corrió por las calles oscuras sin mirar atrás, sin detenerse hasta que estuvo de vuelta en las calles más iluminadas cerca del centro. Solo entonces se permitió detenerse, apoyándose en la pared de una iglesia, jadeando por el esfuerzo y el terror. Sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué había presenciado? Un escritor que no solo firmaba sus obras con sangre humana, sino que parecía obtenerla directamente de sus víctimas. La imagen del cuchillo ceremonial, la desesperación de Miguel, las palabras del hombre sobre el poder que la sangre daba a las obras. Todo era demasiado perturbador para procesarlo. Dolores sabía que debía ir a las autoridades, pero ¿con qué pruebas? La palabra de una mujer contra la de un autor célebre cuya identidad nadie conocía oficialmente. En el México de 1864, su testimonio valdría poco, especialmente si no tenía evidencia concreta. Necesitaba más información, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron de angustia constante. Dolores continuó trabajando en la imprenta, fingiendo normalidad, mientras su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había visto. El nuevo manuscrito que el joven Miguel había entregado se titulaba La procesión de los penitentes y narraba eventos sobrenaturales durante la Semana Santa en un pueblo de Oaxaca. Como siempre, la prosa era magistral, pero ahora cada palabra le parecía a Dolores manchada de sangre real. Decidió investigar las novelas anteriores de Montemar con nueva perspectiva. Pidió prestados los ejemplares de la biblioteca de don Sebastián y pasó noches enteras leyéndolos, esta vez no como literatura, sino como posibles pistas. El Pozo de las Ánimas, la primera novela, hablaba de desapariciones misteriosas en Querétaro. Los hijos del Mictlán trataba sobre rituales precolombinos que presuntamente seguían practicándose en secreto. Las campanas de sangre narraba asesinatos rituales en un convento abandonado. Un patrón comenzó a emerger. Todas las novelas contenían conocimiento detallado sobre prácticas ocultas, rituales antiguos y descripciones precisas de lugares remotos. ¿Cómo había obtenido Montemar tal información? Además, cada novela había sido publicada poco después de que la Ciudad de México experimentara una serie de desapariciones inexplicables de personas comunes, vendedores, sirvientes, escribanos.
Dolores visitó la biblioteca del convento de San Francisco, donde los frailes mantenían registros históricos y documentos sobre casos inusuales. Tuvo que convencer al bibliotecario, Fray Domingo, de que necesitaba los registros para una investigación literaria. El anciano fraile, amante de los libros, accedió con la condición de que trabajara bajo su supervisión. Durante semanas, Dolores revisó legajos polvorientos, crónicas antiguas, reportes de la Santa Inquisición. Fue en un documento fechado en 1687 donde encontró algo que heló su sangre. Un sacerdote llamado Adrián de Montemar había sido juzgado por la Inquisición, acusado de practicar artes oscuras y de utilizar sangre humana en la escritura de textos heréticos. Según el documento, Montemar creía que las palabras escritas con sangre de diferentes personas adquirían un poder especial para influir en las mentes de los lectores, para transmitir no solo ideas, sino emociones y visiones directas. El sacerdote había sido condenado a la hoguera, pero según una nota marginal, escrita con caligrafía diferente y aparentemente añadida años después, su cuerpo nunca fue encontrado en las cenizas. La nota especulaba que Montemar había logrado escapar, o que algo no natural había ocurrido durante la ejecución. ¿Era posible? ¿Podía el Adrián Montemar de 1864 ser el mismo hombre de 1687? La idea era absurda, pero todo lo que había descubierto hasta ahora desafiaba la razón. Dolores recordó las palabras del hombre en la vecindad. Tu sangre, como la de los demás, debe formar parte de la obra. Es lo que le da poder. Decidió que necesitaba aliados. Buscó a Ignacio Fuentes nuevamente y le contó todo lo que había descubierto, aunque omitió los detalles más sobrenaturales por temor a que la creyera completamente loca. Ignacio escuchó con atención creciente, su expresión pasando de escepticismo a preocupación genuina. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, estamos hablando de un asesino en serie. Alguien que ha estado matando personas para usar su sangre de manera ritual. Dolores, esto es peligroso. Deberías ir con la policía. ¿Y decirles qué? Respondió Dolores con frustración, que un escritor fantasma está cometiendo asesinatos rituales basándome en documentos de hace casi 2 siglos. Me encerrarían en un manicomio. Entonces necesitamos pruebas concretas, dijo Ignacio, ajustándose las gafas con determinación. Y yo puedo ayudarte. Conozco a alguien en la policía, un detective llamado Ramiro Sandoval. Es diferente a los demás. Realmente se preocupa por resolver crímenes, no solo por mantener las apariencias. Si le presentamos esto de la manera correcta, podría escucharnos. 3 días después, Dolores e Ignacio se reunieron con el detective Sandoval en una pulquería discreta cerca del mercado de la Merced. Sandoval era un hombre de unos 40 años, de complexión fuerte y mirada penetrante. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de algún enfrentamiento pasado. Dolores le presentó todo lo que había descubierto, incluyendo la muestra de sangre que Ignacio había analizado y los documentos históricos sobre el sacerdote Adrián de Montemar. Sandoval escuchó sin interrumpir, bebiendo pulque pausadamente. «Es una historia extraordinaria», dijo finalmente. «Y les seré honesto. He estado investigando las desapariciones que mencionas. En los últimos 3 años, 32 personas han desaparecido sin dejar rastro en la Ciudad de México. Todas eran personas comunes, sin enemigos conocidos, sin razón aparente para huir. Las familias las reportaron, hice las investigaciones de rutina, pero nunca encontré nada. Hasta ahora». Sacó de su chaqueta una pequeña libreta. Revisé las fechas de las desapariciones. Cada grupo de desapariciones coincide.
con un margen de semanas, con la entrega de un nuevo manuscrito de Montemar a la imprenta. No me había dado cuenta antes porque nunca había conectado a un autor literario con crímenes violentos, pero ahora que me lo presentan así. ¿Nos crees?, preguntó Dolores, conteniendo el aliento. Creo que hay suficiente para investigar, respondió Sandoval. Pero necesitamos ser cuidadosos. Si este Montemar es realmente quien pensamos, y si ha estado haciendo esto durante años sin ser descubierto, entonces es extremadamente inteligente y peligroso. No podemos ir directamente a confrontarlo sin preparación. Durante las siguientes semanas, los tres formaron una alianza secreta. Sandoval investigó las direcciones de los mensajeros que habían entregado los manuscritos. Dolores continuó trabajando en la imprenta, atenta a cualquier nueva comunicación de Montemar. Ignacio utilizó sus conexiones en el mundo médico para buscar cualquier caso inusual de pérdida de sangre o lesiones extrañas. Fue Sandoval quien hizo el siguiente descubrimiento importante. Rastreó a 4 de los mensajeros anteriores y descubrió algo perturbador. 2 habían desaparecido sin dejar rastro semanas después de hacer la entrega. Los otros 2 estaban vivos, pero cuando Sandoval los interrogó, ambos mostraron un miedo visceral al mencionar el nombre de Montemar. Uno de ellos, un antiguo soldado llamado Jacinto, finalmente accedió a hablar después de que Sandoval le garantizó protección. Me reclutó en una taberna, contó Jacinto, con voz temblorosa. Dijo que necesitaba hombres discretos para trabajos sencillos. El primer trabajo fue solo entregar un paquete, como dijeron. Me pagó bien, en oro, pero después me pidió que fuera a su lugar, una casa vieja en San Ángel, escondida entre los árboles. ¿Qué viste allí?, preguntó Sandoval. Jacinto cerró los ojos, como si quisiera borrar el recuerdo. Una habitación en el sótano. Había mesas, herramientas médicas, frascos llenos de líquido rojo, y libros, cientos de libros, algunos tan antiguos que se deshacían al tocarlos. Montemar quería que le ayudara a preparar cosas, pero cuando vi lo que realmente hacía, huí. He estado escondiéndome desde entonces, cambiando de domicilio cada semana, porque sé que si me encuentra. ¿Qué hacía exactamente?, insistió Sandoval. Traía gente, susurró Jacinto, gente pobre, desesperada. Les ofrecía dinero por su sangre, decía que era para experimentos médicos. Algunos aceptaban, pero luego les sacaba mucha más sangre de la que habían acordado. Vi a un hombre desangrarse mientras Montemar recogía cada gota en recipientes de cristal, murmurando cosas en latín. Cuando el hombre dejó de moverse, Montemar ni siquiera pareció notarlo. Solo seguía recogiendo la sangre, mezclándola con tinta, escribiendo en sus malditos libros. La descripción confirmó los peores temores de Dolores. No solo estaban tratando con un asesino, sino con alguien que veía a las personas como meros recursos para su arte oscuro. Sandoval obtuvo la dirección de la casa en San Ángel que Jacinto había mencionado. Era una antigua propiedad colonial, supuestamente abandonada desde hacía décadas. Decidieron que harían un reconocimiento nocturno antes de tomar cualquier acción oficial. La noche elegida fue sin luna, perfecta para moverse sin ser vistos. Sandoval, Ignacio y Dolores se acercaron a la propiedad con extrema cautela. La casa era efectivamente vieja, rodeada por un muro alto cubierto de enredaderas. Las ventanas estaban oscuras, pero había señales de ocupación reciente. Un sendero claramente transitado a través del jardín descuidado, marcas frescas en el portón. Sandoval forzó la cerradura del portón lateral y entraron al jardín. La casa se alzaba ante ellos como un espectro de tiempos pasados, con su fachada barroca medio derruida y sus gárgolas rotas. Encontraron una ventana trasera mal cerrada y se deslizaron al interior. El olor los golpeó inmediatamente.
un aroma dulzón y metálico que Dolores ya había percibido en los manuscritos, pero multiplicado 100 veces. Ignacio, con su experiencia médica, lo reconoció de inmediato como el olor de sangre vieja y carne en descomposición. Con una lámpara de aceite apenas encendida, exploraron la planta baja. Estaba llena de muebles cubiertos con sábanas polvorientas, pero también había señales de actividad reciente, huellas en el polvo, velas a medio consumir, un escritorio con papeles recientes. Dolores examinó algunos de los papeles y reconoció la caligrafía de los manuscritos de Montemar. Encontraron la puerta del sótano escondida detrás de un tapiz raído. La escalera descendía hacia la oscuridad absoluta y el olor se intensificaba con cada escalón. Sandoval iba adelante con su pistola desenfundada, seguido por Ignacio con la lámpara, y Dolores cerraba la marcha, armada solo con un cuchillo de cocina que había traído de casa. El sótano era grande, con techos abovedados de la época colonial, pero lo que contenía era una visión salida de las peores pesadillas. La lámpara iluminó primero una mesa larga, manchada de oscuro, con canales tallados que conducían a recipientes en los extremos. Alrededor había estanterías llenas de frascos de todos los tamaños, cada uno conteniendo líquido de diferentes tonalidades de rojo. En las paredes colgaban instrumentos que parecían salidos de una sala de torturas medieval. Cuchillos curvos, agujas largas, dispositivos cuyo propósito Dolores no quería imaginar. Pero lo más perturbador estaba en la esquina más alejada. Había una especie de altar improvisado, y sobre él descansaban varios libros abiertos, sus páginas cubiertas de texto escrito en esa tinta rojiza característica. Dolores se acercó, hipnotizada por el horror. Los libros no eran solo manuscritos literarios, eran diarios, registros meticulosos de cada persona de la que Montemar había tomado sangre. Nombres, fechas, cantidades, descripciones detalladas de cómo cada persona había reaccionado, qué emociones habían mostrado antes de morir. «Dios mío», susurró Ignacio, iluminando otra sección del sótano. Allí, en nichos excavados en la pared, había restos humanos en diferentes estados de preservación. No eran esqueletos antiguos, sino cuerpos relativamente recientes, algunos casi momificados, otros. Dolores tuvo que apartarse y vomitar en un rincón. Incluso Sandoval, acostumbrado a escenas violentas, palideció visiblemente. «Tenemos que salir de aquí», dijo el detective con voz tensa. «Tenemos que traer refuerzos, hacer esto oficial. Esto es evidencia de docenas de asesinatos». Pero en ese momento escucharon pasos en el piso superior. Alguien había entrado a la casa. Los tres se quedaron paralizados, mirándose entre sí con terror. La luz de la lámpara de Ignacio era como un faro delatando su presencia. «Apágala», susurró Sandoval urgentemente. Ignacio sopló la llama y quedaron sumidos en oscuridad absoluta. Los pasos se acercaban a la puerta del sótano. Luego, una voz que Dolores reconoció de aquella noche en la vecindad, la voz del hombre que se hacía llamar Adrián Montemar. «Sé que están ahí abajo. Puedo sentir su miedo, su sangre bombeando rápidamente por sus venas. Es una sinfonía deliciosa». La puerta del sótano se abrió y una luz brillante los cegó temporalmente. Cuando sus ojos se ajustaron, vieron a Montemar en lo alto de las escaleras, sosteniendo una lámpara de araña con múltiples velas. Detrás de él estaba la mujer de la vecindad y otros dos hombres que Dolores no había visto antes. «Detective Sandoval», dijo Montemar con una sonrisa. «He oído hablar de usted. Un hombre tenaz, dicen, y la señorita Rentería, mi talentosa correctora. Qué honor que se hayan tomado la molestia de visitar mi taller». Sandoval apuntó su pistola hacia Montemar. «Está arrestado por múltiples cargos de asesinato. Baje lentamente y no haga movimientos bruscos». Montemar rió,
un sonido que resonó extrañamente en el sótano. ¿Arrestado? ¿Por crear arte? ¿Por buscar la perfección literaria? Detective, usted no comprende lo que he logrado. Mis obras no son simples novelas, son conductos de experiencia humana pura, destilada a través de la esencia vital de docenas de almas. Cada lector que toca mis páginas siente ecos de las vidas que contribuyeron a su creación. Está completamente loco, murmuró Ignacio. ¿Loco? Montemar inclinó la cabeza. Los visionarios siempre han sido llamados locos por las mentes pequeñas. ¿Saben cuánto tiempo llevo perfeccionando mi arte? No 3 años, no 30, sino casi 2 siglos. He encontrado maneras de extender mi existencia, de burlar a la muerte misma, todo en servicio de mi obra. Mientras hablaba, sus acompañantes habían comenzado a descender lentamente las escaleras, rodeando a los 3 intrusos. «No se acerquen», advirtió Sandoval moviendo su pistola para cubrir múltiples objetivos. «Dispararé». «Oh, estoy seguro de que lo hará», dijo Montemar. «Pero ¿a cuántos de nosotros podrá disparar antes de que lo dominen? Y aunque me mate, ¿cree que eso detendrá mi obra? Ya he preparado sucesores, aprendices que continuarán mi legado». Dolores, que había permanecido en silencio procesando el horror de la situación, finalmente habló. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué busca realmente? Montemar la miró con algo que podría haber sido respeto. Una pregunta inteligente, señorita Rentería. Busco la inmortalidad verdadera, no de la carne, que es débil y corruptible, sino del espíritu y la mente. Mis obras vivirán para siempre, y a través de ellas, yo también. Cada lector que experimenta mis palabras me da vida nuevamente, me siente en sus pensamientos. Y con cada nuevo libro, con cada nueva infusión de sangre y experiencia vital, mis creaciones se vuelven más poderosas, más capaces de tocar las mentes y los corazones. «Es usted un demonio», dijo Sandoval. «Soy un artista», corrigió Montemar. «Y ustedes 3. Bueno, tienen sangre especial, la sangre de aquellos que saben la verdad, que han visto detrás del velo. Imaginen el poder que tendría una novela escrita con su esencia. Sería mi obra maestra». Los secuaces de Montemar se abalanzaron simultáneamente. Sandoval disparó, y el estampido ensordecedor llenó el sótano. Uno de los hombres cayó, pero los demás siguieron avanzando. Se desató un caos violento. Ignacio lanzó la lámpara de aceite contra la mujer, quien esquivó ágilmente. Dolores, impulsada por puro instinto de supervivencia, corrió hacia las escaleras. Montemar intentó atraparla, pero ella lo esquivó, sintiendo sus dedos fríos rozar su brazo. Subió los escalones de 2 en 2, escuchando detrás de ella los sonidos de la lucha. Sandoval gritaba órdenes, Ignacio maldecía, había golpes y el sonido de objetos rompiéndose. Dolores llegó a la planta baja y corrió hacia la salida, pero se detuvo en seco. No podía simplemente huir y dejar a sus amigos. Miró alrededor desesperadamente buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Sus ojos cayeron sobre las velas a medio consumir en el escritorio. Una idea terrible, pero necesaria, formó en su mente. Tomó las velas y comenzó a prenderlas en las cortinas secas, en los papeles apilados, en todo material inflamable que encontró. El fuego se propagó rápidamente por la casa vieja y reseca. Luego corrió de vuelta hacia la puerta del sótano. «¡Fuego!», gritó. «La casa se quema. Sandoval, Ignacio, salgan ahora». El efecto fue inmediato. Los combatientes se separaron, confundidos por el nuevo peligro. Sandoval, sangrando de un corte en la frente, empujó a su atacante y corrió hacia las escaleras junto con Ignacio. Montemar, al ver las llamas crecientes arriba, dejó escapar un grito de furia. «¡Mis manuscritos! ¡Mi obra!». Se lanzó hacia el altar en el sótano intentando recoger sus libros preciosos.
Sus secuaces, menos devotos a la causa literaria, optaron por salvar sus propias vidas y corrieron hacia las escaleras. Dolores ayudó a Sandoval e Ignacio a salir de la casa mientras las llamas se propagaban con velocidad aterradora. Apenas habían cruzado el jardín cuando parte del techo se derrumbó con un estruendo tremendo. El fuego rugía ahora como una bestia viva, consumiendo la antigua estructura colonial. —¿Montemar? —jadeó Sandoval. Miraron hacia la casa en llamas. No había señal de él ni de su mujer secuaz. El otro hombre, el que Sandoval había disparado, presumiblemente estaba muerto en el sótano. Los otros dos secuaces habían escapado en la confusión y desaparecido en la noche. Se alejaron de la propiedad mientras las llamas alcanzaban alturas espectaculares. Eventualmente, vecinos y autoridades llegarían, pero para entonces ya estarían lejos. Caminaron en silencio durante largo rato, cada uno procesando lo que habían vivido. —¿Creen que murió? —preguntó finalmente Dolores. Sandoval negó con la cabeza lentamente. —Honestamente, no sé qué creer ya. Si realmente ha vivido 2 siglos, como afirmó, pero el fuego consume todo, incluso a los monstruos. Los días siguientes fueron caóticos. El incendio de la casa en San Ángel fue noticia en toda la Ciudad de México. Las autoridades investigaron y encontraron restos humanos en las ruinas del sótano, lo que desató una investigación oficial sobre asesinatos. Sin embargo, sin un culpable vivo y con evidencia destruida por el fuego, el caso quedó oficialmente sin resolver. Sandoval hizo lo que pudo para documentar sus descubrimientos, pero sin la evidencia física de los manuscritos escritos con sangre y los diarios detallados de Montemar, su historia sonaba fantástica e inverosímil. Oficialmente, se concluyó que había sido el guarida de algún tipo de culto sádico, pero nunca se identificó públicamente a Adrián Montemar como el responsable. En cuanto a la imprenta, La Estrella Mexicana nunca recibió otro manuscrito del escritor misterioso. Don Sebastián Villarreal quedó devastado por la pérdida de su autor más lucrativo, aunque Dolores nunca le reveló la verdad completa. Simplemente le dijo que Montemar había muerto en circunstancias trágicas. Pasaron los meses. México continuó su turbulenta historia, con el imperio de Maximiliano tambaleándose hacia su inevitable caída. Dolores seguía trabajando en la imprenta, pero ahora miraba cada manuscrito con desconfianza, examinando siempre la firma, oliendo la tinta. Sandoval continuó su trabajo como detective, aunque había perdido algo de su antigua confianza en el orden racional del mundo. Ignacio completó sus estudios de medicina, pero quedó marcado por lo que había presenciado. Los tres se reunían ocasionalmente en la misma pulquería donde habían planeado su investigación. No hablaban de Montemar directamente, pero su presencia espectral siempre flotaba entre ellos. Fue en una de esas reuniones, casi un año después del incendio, cuando Ignacio trajo noticias inquietantes. «He estado manteniendo correspondencia con colegas en otras ciudades», dijo en voz baja. «En Guadalajara ha surgido un nuevo escritor, alguien que firma con el seudónimo Sebastián de Montealegre. Sus novelas están causando sensación. Dicen que la prosa es extraordinaria, casi hipnótica, y hay rumores de que firma sus manuscritos de manera peculiar». Dolores sintió que la sangre se le helaba en las venas. «No puede ser. Lo vimos quedar atrapado en el incendio». «¿Lo vimos?», cuestionó Sandoval. «¿O asumimos que no pudo escapar? Esa casa tenía 200 años, probablemente túneles y salidas secretas que no conocíamos». «Hay más», continuó Ignacio. «En Puebla, hace 2 meses, desaparecieron 5 personas en el lapso de una semana. Todas eran gente común, sin conexión aparente entre ellas». Se miraron los tres en silencio, comprendiendo la terrible implicación.
Si Montemar había sobrevivido, si había simplemente se había mudado a otra ciudad para continuar su obra macabra. «Tenemos que investigar», dijo Dolores con determinación. «No podemos permitir que continúe». Pero Sandoval negó con la cabeza tristemente. «¿Y hacer qué? La última vez casi nos mata. No tenemos autoridad en Guadalajara, no tenemos recursos, y ahora él sabe quiénes somos. Si realmente es Montemar y está vivo, estará esperando que lo busquemos». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ignacio frustrado. «¿Dejamos que siga matando personas para alimentar su arte enfermo?». La pregunta quedó flotando sin respuesta. Estaban atrapados en un dilema imposible. Sabían de la existencia de un monstruo, pero carecían de los medios para detenerlo efectivamente. Dolores tomó una decisión esa noche. Si no podían detener a Montemar directamente, al menos podía advertir a otros. Comenzó a escribir su propio manuscrito, un relato detallado de todo lo que habían descubierto sobre Adrián Montemar y sus métodos. Lo tituló El enigma del escritor maldito y lo presentó como ficción, una novela gótica basada en leyendas urbanas de la Ciudad de México. Don Sebastián aceptó publicarlo, aunque con escepticismo sobre su potencial comercial. «Es demasiado oscuro», le dijo, «y demasiado específico. ¿Estás segura de que quieres publicar esto?». «Completamente segura», respondió Dolores. «El libro se publicó en la primavera de 1865. No fue un éxito comercial. De hecho, vendió pocos ejemplares». Pero Dolores no lo había escrito para el éxito comercial. Lo había escrito como advertencia, como testimonio, como manera de documentar la verdad, aunque fuera disfrazada de ficción. Una noche, semanas después de la publicación, Dolores estaba sola en su pequeño cuarto, leyendo a la luz de una vela, cuando escuchó un rasguño en su ventana. Su corazón se aceleró. Vivía en un tercer piso. No había manera de que alguien pudiera alcanzar su ventana a menos que... Se obligó a acercarse y mirar. No había nadie, pero en el alféizar encontró un sobre negro. Con manos temblorosas, lo abrió. Contenía una sola hoja de papel y en ella, escrito con tinta de color rojo oscuro que ella reconoció inmediatamente, había un mensaje. «Querida señorita Rentería, leí su pequeña novela con gran interés. ¡Qué imaginación tan vívida posee! Me honra ser, aunque disfrazado, el protagonista de su obra. Sin embargo, debo señalar algunas imprecisiones. Mi arte es mucho más refinado de lo que describió, y mis ambiciones mucho más vastas. Admiro su valentía al intentar exponerme, aunque fuera bajo el velo de la ficción. Pocos tendrían tal coraje, por eso le ofrezco un regalo. Su vida por ahora. Continúe escribiendo si lo desea, cuente mi historia, grite la verdad a los cielos. Nadie le creerá, y cada intento de exponer mi obra solo añadirá más mística a mi leyenda. Pero recuerde siempre, yo estoy observando. Sé dónde vive, dónde trabaja, a quienes ama. Un solo paso demasiado cerca de mí, un solo intento de detenerme directamente, y su sangre se unirá a mi colección. Y créame, con su pasión y su fuego, sería una adición exquisita a mi próxima obra maestra. Viva su vida, señorita Rentería. Escoja sus batallas sabiamente, con respeto artístico, A.M. Dolores leyó la carta 3 veces antes de que sus manos dejaran de temblar lo suficiente como para soltarla. Montemar estaba vivo, estaba en la ciudad, y la había encontrado. Inmediatamente fue a buscar a Sandoval, quien leyó la carta con expresión grave. «Esto confirma nuestros peores temores», dijo, «y también confirma que está jugando con nosotros. Disfruta de esto, del juego del gato y el ratón». «¿Qué hacemos?», preguntó Dolores. Sandoval guardó silencio largo rato antes de responder. «Sobrevivimos. Somos cuidadosos. Nos mantenemos juntos y nos cuidamos mutuamente.
y documentamos todo. Quizás no podamos detenerlo ahora, pero algún día alguien podrá. Mientras tanto, vivimos nuestras vidas lo mejor que podamos, sin dejar que el miedo nos paralice. No era la respuesta que Dolores quería escuchar, pero era la única realista que tenían. Los años pasaron. México vio caer el imperio de Maximiliano y el retorno de la República. La Ciudad de México creció y cambió, pero ciertos patrones permanecieron. Cada cierto tiempo aparecía un nuevo escritor de talento excepcional en alguna ciudad mexicana. Siempre era alguien recluso, alguien que nunca se mostraba en público, alguien cuyas obras poseían una cualidad casi sobrenatural de afectar profundamente a los lectores. Y siempre, coincidiendo con sus publicaciones, había desapariciones inexplicables. Dolores mantuvo un registro meticuloso de cada caso. Sandoval investigaba cuando podía, aunque oficialmente sus superiores consideraban las desapariciones como casos sin relación. Ignacio, ahora médico establecido, analizaba cualquier evidencia física que pudieran obtener. Formaron una red secreta con otros que habían tenido encuentros con lo inexplicable, compartiendo información, advirtiendo a otros. Era poco, pero era algo. En 1875, 10 años después de aquel terrible descubrimiento en San Ángel, Dolores recibió otra carta. Esta vez fue entregada directamente en la imprenta por un niño de la calle que no pudo decir quién se la había dado. El contenido era breve. 10 años, querida Dolores. Qué rápido pasa el tiempo para mí, qué lento debe parecerles a ustedes, viviendo siempre con miedo. He completado mi obra más ambiciosa hasta la fecha. Se llama La Catedral de Huesos y se publicará próximamente en la Ciudad de México. Espero que la disfrute. Contiene la esencia de 52 almas, una por cada semana del año. Es mi sinfonía perfecta. Vivo eternamente a través de mis palabras. A.M. Esa noche, Dolores, Sandoval e Ignacio se reunieron y tomaron una decisión. No podían vivir así para siempre, en constante miedo, siendo burlados por un monstruo. Tenían que hacer un último intento, un plan definitivo para exponer a Montemar de una manera que no pudiera ser ignorada. Si va a publicar en la Ciudad de México, dijo Sandoval, entonces tendrá que entregar el manuscrito en alguna imprenta. Esa será nuestra oportunidad. Pasaron semanas preparando su plan. Sandoval convenció a todos los dueños de imprentas importantes de la ciudad de que estuvieran alertas para manuscritos entregados de manera inusual. Dolores preparó un kit de análisis rápido que Ignacio le había enseñado, capaz de identificar sangre humana en minutos, y todos esperaron. La entrega llegó a una imprenta pequeña en el barrio de San Juan, a medianoche de un martes. El mensajero era un hombre de mediana edad, nervioso y sudoroso. Sandoval, que había estado vigilando esa imprenta específicamente, lo interceptó antes de que pudiera escapar. «Necesito saber quién le dio ese paquete», dijo Sandoval, mostrando su placa. El mensajero intentó huir, pero Sandoval era más rápido. En el forcejeo, el paquete cayó al suelo, abriéndose parcialmente. Dolores, que había estado esperando en las sombras, corrió a examinarlo. Efectivamente, era un manuscrito, y la firma al final brillaba con ese tono rojizo familiar. Hizo la prueba rápida que Ignacio le había enseñado, positivo para sangre humana. «Está arrestado», dijo Sandoval al mensajero, «por complicidad en asesinato.